Noches. Vamos a dar inicio a nuestro tercer webinar de un ciclo que hemos iniciado que se llama Medio Ambiente. Hoy día tenemos un tema sumamente importante que muchas personas por el título del tema a veces banalizan el tema, siendo el tema tan fundamental en este momento de poderlo entender, comprender y asimilar para poder cuidar la vida del planeta, para poder cuidar la vida de los seres humanos y para poder realmente empezar a planificar y ver la vida y las políticas públicas de este otro ámbito. En la medida que no entendamos lo que es el calentamiento climático, lo que significa para nosotros, va a ser muy difícil el cambio inclusive de actitudes de los ciudadanos. Agradezco enormemente al ingeniero Marcos Ríos y a la licenciada Susana Mejillones por haber aceptado ser parte de esta webinar y podernos ilustrar y dar mayores conocimientos acerca del tema que hoy día se toca. Hoy día va a moderar el seminario el ingeniero Marcelo Cabero, quien va a ser el moderador de este webinar. Entonces, sin más palabras, voy a cederle al ingeniero Marcelo para que haga el uso de la palabra y empiece a moderar nuestra webinar. Y también quiero agradecer la presencia de los asistentes. Por favor. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a los participantes. Nuevamente, repetir el agradecimiento a Marquito, un gran amigo, a la licenciada Susana. Gracias por aceptar la invitación, ¿no? Bueno, vamos a empezar este webinar. Bueno, el Partido Verde Ecologista de Bolivia se encuentra realizando esta actividad, la cual es dirigida a toda la sociedad civil y busca generar conciencia en relación a temas importantes a la coyuntura actual. Hoy empezamos, estimados amigos, el tercer tema del segundo ciclo, que es el tema de medio ambiente, el ciclo de medio ambiente con el tema de consecuencias del cambio climático y resiliencia en Bolivia. Esto es para generar conciencia y analizar la situación que provoca los efectos del cambio climático en Bolivia, ¿no? Voy a explicar un poco la metodología de este webinar, ¿ya? Es un webinar informativo e educativo, no es un conversatorio, por lo que la modalidad que se tendrá es la siguiente. Los invitados o los ponentes que van a realizar su presentación, realizarán su presentación en un tiempo de 25 a 30 minutos y posteriormente todos los participantes podrán escribir sus preguntas en el chat y al finalizar la conferencia o la presentación de las dos personas invitadas, se dará paso a la lectura de las preguntas para que los panelistas puedan responder o puedan dar uso de las respuestas, ¿no? Entonces, vamos a invitar a nuestro primer panelista, que es el ingeniero Marcos Ríos. Por favor, Sofi, si la puedes hacer la presentación. Muchas gracias y buenas noches a todos los presentes. El ingeniero Marcos Ríos Ruiz, de nacionalidad boliviano, nacido en la ciudad de La Paz, de profesión ingeniero ambiental. Tiene máster en gestión de recursos naturales e ingeniería ambiental en la Escuela Militar de Ingeniería. Especialidad en sistemas de información geográfica y teledetección. Experiencia de trabajo, gerente de la consultora Spectrum Solution. Responsable del catastro y sistemas de información gráfica en proyectos de saneamiento básico. Docente de posgrado en la Universidad Católica Boliviana San Pablo en sistemas de información geográfica y teledetección. Hobby y habilidades de interés, asesor y revisor de tesis en la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Vamos a dar, por favor,
la palabra al ingeniero Marco Ríos Ruiz. Buenas noches. Buenas noches a todos. No sé si me escuchan ahí. Sí, Se lo perfecto. escucha. Muy bien, entonces voy a empezar a compartir la pantalla para llevar a cabo el webinar como tal. Ahora sí, bueno, antes que nada, muchas gracias a todos por estar acá presentes. Espero que esta explicación acerca del cambio climático y sus afectaciones en lo que sería nuestro país sea muy ilustrativo. Lo voy a intentar hacer de esa manera. Y bueno, también quiero decirles que inicialmente voy a comenzar hablando sobre el cambio climático a nivel global, ¿no? Con las definiciones, y posteriormente vamos a puntualizar en lo que sería el cambio climático en el país, en Bolivia como tal, ¿no? En ese sentido, voy a dar comienzo con la definición de cambio climático, que básicamente se refiere, este es un fenómeno natural, ¿no? El cambio climático como tal es un fenómeno natural que a través de la historia de todo nuestro planeta como tal se ha ido manifestando, pero en términos de largo plazo. Es decir, eh, ha habido mucha variabilidad climática a través de toda la historia de nuestro planeta Tierra, y este mismo y las especies pertinentes al mismo se han ido adaptando progresivamente, ¿no? Lo que es antrópico, lo que es inusual en este cambio climático, en este fenómeno, son nuestras actividades, tanto extractivas como productivas, que están fomentando a que el cambio climático se acelere de una manera exponencial, haciendo que este mismo genere impactos bastante importantes y bastante fuertes en lo que sería nuestro planeta, en nuestro país como tal, ¿no? Un aspecto muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta es que en sí el cambio climático está en función a dos aspectos climáticos importantes, que son la temperatura promedio y la precipitación promedio de todo el planeta. Básicamente, la elevación de la temperatura promedio a nivel global va a ser lo que nos va a determinar los efectos del cambio climático, ¿no? En este sentido, voy a mencionar inicialmente cuáles son los impactos a nivel global que está generando el cambio climático, ¿no? Inicialmente, cabe mencionar el aumento del nivel del mar, que es básicamente el nivel de la altura del mar que está generando que se produzcan diversos tipos de inundaciones, distintos tipos de desastres a nivel global como tal. Luego tenemos el derretimiento de las capas glaciares, ¿no? Que tenemos en el planeta como tal, que está haciendo que nuestras fuentes de agua dulce se vean vulneradas, afectando a lo que sería nuestra accesibilidad al recurso hídrico, ¿no? También tenemos, hablando del mismo tema, lo que sería un derretimiento muy acelerado de lo que sería Groenlandia, la Antártida y el Ártico, que son las capas de hielo más importantes que tenemos en el planeta, lo que estaría generando no solamente que el cambio climático se acelere, sino también que diversos tipos de especies se vean afectadas. Asimismo, está afectando a lo que sería el efecto invernadero, que lo vamos a ver a continuación también, ¿no? Y asimismo está afectando a lo que sería la variabilidad climática regional en diversas partes del mundo, ¿no? Y obviamente también tenemos los cambios y la afectación a lo que sería la biodiversidad, tanto flora y fauna, que se ve afectada, ya que esta misma no se puede terminar de adaptar al acelerado cambio climático que nosotros estamos experimentando en la actualidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es la causa principal del cambio climático? ¿Cuál es el fenómeno que causa el cambio climático como tal? Se resume en un solo fenómeno, básicamente, que es el más importante, que es el efecto invernadero, ¿no? Para que nosotros podamos entender cómo funciona el efecto invernadero, primero hay que puntualizar que nuestro planeta está compuesto, bueno, está protegido por una capa que se denomina atmósfera. Esta atmósfera está compuesta por diversos gases, principalmente por el gas ozono y también por los gases que vemos acá, el óxido de nitrógeno, el dióxido de carbono, el metano y el vapor de agua. Entonces,
Todos estos gases tienen la función de que cuando el Sol emite la energía hacia nuestro planeta, y nuestro planeta, en vez de reflejar enteramente toda esa energía, los gases hacen que a través de la capa este mismo se mantenga un cierto tipo de calor, un cierto tipo de temperatura adecuada que permita llevarse a cabo los diversos actividades y acciones biofísicas que permiten que la vida se desarrolle en el planeta como tal. Pero debido a que nuestras actividades antropogénicas, nuestras actividades extractivas y productivas no sostenibles en el tiempo, han hecho que los gases de efecto invernadero se incrementen de manera exponencial. Entonces, lo que está sucediendo es que en el efecto invernadero, la energía que emite el Sol se está como que capturando de una manera mayor a lo que se capturaba antes, lo que está generando los problemas ambientales que tenemos en la actualidad. Por ejemplo, un aspecto muy importante que se ha descubierto en los últimos 150 años, lo que ustedes pueden ver acá, de 280 partes por millón de concentración de dióxido de carbono que se tenía en el planeta, hemos llegado a la actualidad a unas 412 partes por millón, que es básicamente como si se hubiera duplicado la concentración de dióxido de carbono, ¿no? Y esto debido, obviamente, a nuestras actividades antropogénicas, que las vamos a estudiar un poco más a fondo a continuación. Ahora, el cambio climático también se puede generar de manera natural. Como les había mencionado antes, el cambio climático generado de manera natural es más progresivo, más lento, cosa de que las especies y la biodiversidad y todos los sistemas biológicos que se tiene en el planeta como tal se adaptan con mayor facilidad, ¿no? Dentro de estas causas climáticas naturales, existen de dos tipos. Las causas exógenas, es decir, las que ocurren fuera del planeta, y las causas endógenas, las que ocurren dentro del planeta. Dentro de las causas exógenas estarían las fluctuaciones y las irregularidades de la actividad solar, ¿no? Cabe entender que dentro de la vida del planeta, del Sol como tal, este mismo tiene diversos tipos de fluctuaciones en lo que sería la emisividad de energía que da hacia el planeta Tierra como tal. Pero dentro de este proceso toma muchísimo tiempo, muchísimos años, miles de años, porque el tiempo de vida del Sol es mucho mayor al nuestro, ¿no? Entonces, si este fuera el motivo, sería bastante lento. También tenemos lo que serían los movimientos de la Tierra. Nosotros sabemos que los movimientos de la Tierra en referencia al Sol no son circulares como tal, son elipsoidales. Entonces, en algún punto puede que se aleje un poquito más el planeta como tal y se genere un cierto tipo de variabilidad climática, pero no sería tan significativa como los efectos que estamos teniendo hoy en día. En el caso de las causas endógenas, estaríamos hablando de fluctuaciones dentro de las placas tectónicas que generan, por ejemplo, la manifestación de volcanes. Este es un fenómeno que, por ejemplo, ha sucedido por los años 1800, en los cuales diversos volcanes han explotado simultáneamente y han generado que la temperatura promedio aumente un poco, cosa de que ha habido un cambio climático relativamente progresivo, ¿no? Pero no ha sido tan influyente como el que tenemos hoy en día, ¿no? Y bueno, llegando a lo que serían las causas antrópicas del cambio climático, que están básicamente relacionadas principalmente a estas tres actividades, ¿no? Que sería la quema de combustibles fósiles, tanto, por ejemplo, del parque automotor, como lo que serían las distintas industrias que están funcionando a través de los combustibles fósiles, como es el petróleo, por ejemplo, o los gases como es el metano, ¿no? La quema de estos combustibles genera los gases que ya hemos visto con anterioridad y esto produce lo que sería que el efecto invernadero incremente de una manera exponencial. También tenemos la destrucción de bosques, que si bien los bosques tienen la función de capturar el dióxido de carbono del aire, si no tenemos la presencia de los mismos, estos pueden ser fomento a que los gases de efecto invernadero estén más presentes en nuestra atmósfera, ¿no? También tenemos lo que sería la transformación del uso de suelo, ¿no? Que eso es un fenómeno muy, muy importante que tenemos que entender, que es básicamente... perdón, ¿hay alguien que está hablando? No, ya se está controlando, van a disculpar.
Gracias. Bueno, continuando con la explicación. La transformación del uso de suelo, ¿no? El cambio de uso de suelo, de pasar de tener áreas verdes, áreas forestales verdes, a lo que sería, por ejemplo, el fomento a la frontera agrícola, ganadera, va a permitir que estos mismos se generen gases de efecto invernadero en el caso de la frontera ganadera y en el caso de la expansión de la agrícola, que el suelo se vea vulnerado de una manera tal que no pueda reestructurarse y asimismo fomentar a lo que sería la captura de dióxido de carbono, ¿no? Asimismo, también tenemos que todos estos fenómenos que ya estoy mencionando fomentan a la concentración de gases de efecto invernadero y estos mismos van a hacer que la temperatura ambiente a nivel global aumente progresivamente, ¿no? Como ya había mencionado. Aquí podemos ver unas consecuencias de lo que sería el cambio climático, ¿no? Cómo se ha ido manifestando a través del tiempo, esto es a nivel global, sobre todo principalmente en las anomalías de la temperatura promedio, que a partir desde el 1800, por ejemplo, llegando al presente año, casi que estamos bordeando el incremento de temperatura global a 1.1 grados centígrados, lo cual es totalmente devastador para lo que sería el cambio climatológico a nivel regional, ¿no? También podemos ver que la concentración de partes por millón de dióxido de carbono ha ido aumentando de manera exponencial, ¿no? Hasta la fecha. Y asimismo tenemos también el efecto de lo que sería la elevación de la altura del mar, ¿no? Generando las inundaciones y los distintos tipos de desastres naturales que ya hemos mencionado, ¿no? Ahora bien, vamos a hablar de lo que sería el cambio climático en relación a nuestro país. Si nosotros vemos acá en esta diapositiva, tenemos dos mapas, ¿no? En el mapa de la izquierda tenemos los riesgos. ¿Qué países presentan mayor riesgo frente al cambio climático, ¿no? Esto está expresado en porcentaje. Como pueden ver, nosotros que estamos de color naranja, estamos situados entre un 121 a 150% de sufrir impactos por el cambio climático, ¿no? Lo cual es bastante alarmante y bastante es lo que tenemos que tomar en cuenta en las decisiones que nosotros vayamos a tomar como país, como tal, ¿no? Y en el caso de la derecha tenemos otro mapa, el cual nos indica el nivel de resiliencia que tiene un país para enfrentar el cambio climático, ¿no? Como nosotros vemos acá, la mayoría de Sudamérica se encuentra entre un 50 al 59% de adaptarse a las consecuencias del cambio climático. Solamente hay dos países como Chile y Uruguay que presentan relativamente un porcentaje bueno, por así decirlo, de 60-69 de adaptabilidad al cambio climático. Y nuestro país, conjuntamente con Guyana, que se encuentra en números prácticamente rojos, con una capacidad de adaptabilidad al cambio climático de 40 a 49%. Obviamente esto está manifestado de esta manera en función a varios aspectos. Por ejemplo, el nivel de estabilidad política que nosotros tenemos en nuestro país para tomar decisiones de carácter ambiental. También tenemos nuestras actividades extractivas que presentamos y nuestra estructura política que está fomentando a lo que sería el extractivismo como tal, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros nos vemos en un margen en el cual nos ponemos en un riesgo muy elevado de sufrir impactos por el cambio climático y no tenemos la suficiente adaptabilidad para llevar a cabo este proceso con las actuales acciones que nosotros tenemos en la realidad, ¿no? Entonces, con estos preceptos voy a comenzar hablando de qué actividades en nuestro país está promoviendo el cambio climático en el mismo y de qué manera nos está afectando, ¿no? Inicialmente, pues uno de los aspectos más importantes es que nuestro país todavía está fomentando y todavía está como que promoviendo lo que sería la extracción, la exploración, la aplicación de tecnologías que se sustentan en lo que serían los combustibles fósiles, ¿no? La extracción de gases, del metano como tal, la quema de los mismos, las exploraciones petrolíferas. Entonces, todo esto, además de lo que sería el incremento del parque automotor en las diversas ciudades que tenemos, en las diversas manchas urbanas
que tenemos en nuestro país como tal está incrementando nuestra capacidad de emisividad de dióxido de carbono, ¿no? Como podemos ver acá, un hecho muy específico es que nuestras emisiones de dióxido de carbono per cápita está superando la de 172 países en el mundo, ¿no? Y esto es un aspecto muy importante a considerar porque nosotros somos bastante vulnerables a sufrir los impactos del cambio climático como tal, ¿no? Además que todos estos gases de efecto invernadero no solo se traducen a lo que sería el impacto medioambiental, sino también a la salud como tal, ¿no? Por ejemplo, en Cochabamba, que es esta fotografía que tenemos acá a la derecha, vemos una capa, ¿no? De lo que sería este humo provocado por el parque automotor, donde podemos notar claramente que la contaminación desde esta perspectiva es bastante grande, ¿no? Lo cual a nivel de salud se puede traducir en distinto tipo de alergias, distinto tipo de afectaciones a la salud de esta manera, ¿no? Y bueno, también tenemos otras actividades bastante importantes, que es el cambio de uso de suelo que nosotros tenemos en nuestro país, en los distintos departamentos que lo componen. Y esto específicamente también a través de los chaqueos indiscriminados y del cambio de la frontera de lo que serían áreas naturales a fronteras agrarias y ganaderas, ¿no? Como podemos ver acá, tenemos que más del 50% de los gases de efecto invernadero proviene de la deforestación en nuestro país. ¿De qué manera? Si nosotros nos fijamos en el esquema de la derecha, vemos que desde el año 1980 las hectáreas de deforestación han ido creciendo exponencialmente. Como les había explicado en un inicio, las áreas verdes, las áreas boscosas, sirven como sumideros de captura de dióxido de carbono. Si no tenemos estos sumideros, entonces la concentración encima nosotros fomentamos y el chaqueo indiscriminado de las áreas verdes, por ejemplo, como lo que ha pasado en la Chiquitanía, se manifiestan en incendios forestales de gran magnitud, ¿no? Que no solamente están generando material particulado como cenizas, sino también están fomentando lo que sería la producción de gases de efecto invernadero como dióxido de carbono, metano, entre otros, ¿no? Como podemos ver en la imagen de la izquierda. Entonces, acá estamos teniendo la problemática desde dos perspectivas, tanto desde la captura de dióxido de carbono como la producción del mismo de una manera muy intensa, ¿no? Entonces, este es un aspecto fundamental en lo que sería las ciencias. Desde la perspectiva de la ganadería, lo que les mencionaba hace un momento, el cambio de uso de suelo a través de, por ejemplo, los monocultivos, que básicamente lo que hacen es alterar la capacidad del suelo, de la química y la fisicoquímica del suelo, haciendo que este mismo pierda su función ecosistémica de captura de carbono también. Entonces estás fomentando a que este mismo sea árido y que no pueda ser resiliente al cambio climático, ¿no? En esta imagen, por ejemplo, que tenemos a la derecha, en la esquina superior, que es un área de cultivo en Santa Cruz, ¿no? Esto está manifestado para la soya más que nada, ¿no? Y bueno, tenemos que esta área era básicamente un área forestal verde, un bosque que se ha transformado en este tipo de actividad ganadera y agrícola, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros consideremos que en la actualidad nuestra realidad se está enfocando a que los planes de uso de suelo por departamento se estén enfocando en el extractivismo desde la agricultura y la ganadería, haciendo que asimismo los bosques y el suelo sean menos resilientes a lo que sería el tema del cambio climático, ¿no? Entonces estas actividades son bastante nocivas. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias del cambio en nuestro país? La más notoria y una de las más importantes vendrían a ser los glaciares. ¿Por qué? Los glaciares son las fuentes de agua dulce que nos permiten posteriormente potabilizarla para nuestro consumo humano, ¿no? Esto es un aspecto súper importante. Prácticamente en años, que pueden ver acá, hemos perdido casi la mitad de nuestros glaciares. Esto debido al incremento de la temperatura en la cordillera de los Andes, por ejemplo. Se ha manifestado un incremento en la temperatura promedio anual, lo que ha significado que los glaciares
de esta cordillera no se puedan adaptar y, como ustedes pueden ver en las imágenes, se pierda de una manera exponencial. Al perderse, estamos perdiendo nuestra fuente de recurso hídrico y también estamos perdiendo lo que sería, incluso estamos afectando a la biodiversidad que necesita de este tipo de climas, de este tipo de glaciares para sobrevivir, ¿no? Y otro aspecto muy importante, ya mencionando esto de los glaciares, es que en sí, tanto las causas como las consecuencias están interrelacionadas de una manera muy sinérgica, ¿no? En el anterior punto hemos hablado sobre los chaqueos, ¿no? Y sobre cómo estos liberan material particulado que se denominan cenizas del planeta como tal por las masas de aire, ¿no? Es más, llegan a la cordillera de los Andes, por ejemplo, y se depositan sobre los mismos glaciares, haciendo que su derretimiento sea todavía más acelerado. Entonces, es una cosa que realmente afecta a otras más. Es como un efecto dominó, básicamente, ¿no? Y acá cabe mencionar, es un aspecto muy importante, que por ejemplo el nevado del Sajama ya se ha reducido a más del 70%, el nevado del Illimani con un 35% y el Chacaltaya que prácticamente ha desaparecido, que es este de la esquina inferior a la izquierda, que ya prácticamente no sé si podríamos en la actualidad seguir llamándolo como tal nevado, ¿no? Ahora, otro efecto bastante fuerte que se genera por el tema del cambio climático, inundaciones y las sequías, ¿no? En las distintas regiones y ecorregiones que tenemos en el fenómenos climatológicos muy intensos. Hemos sufrido casos de efectos de la niña y el niño que han sido bastante intensos, como nunca se ha visto antes, ¿no? Por ejemplo, en el año 2010, alrededor de 270.000 familias han sido afectadas por inundaciones, sequías y debería haber llovido. Se han presentado sequías, es decir, la precipitación no ha sido adecuada, o en lugares donde no suele presentar precipitación muy grande, por ejemplo, no se ha llevado a cabo este proceso, entonces ha habido adaptabilidad a todos estos fenómenos climatológicos, ¿no? Que se han traducido en desastres de inundaciones y sequías, ¿no? Como se puede ver también, el tema ahí promueve a que aparezcan enfermedades como la malaria, ¿no? Y otras infecciones respiratorias. Entonces, es una cosa sinérgica, como les iba mencionando en un inicio. Y, por ejemplo, este año en Tiquipaya, por ejemplo, alrededor de 10.000 familias han sido afectadas por las intensas lluvias, ¿no? 18 personas han fallecido. Igual ha habido 41 municipios a nivel nacional afectados por intensas lluvias, con 7 muertos, ¿no? Esto ha sido gracias a que no nos hemos podido adaptar tan rápido a la variabilidad climática que ha sufrido el país como tal, ¿no? Eh, Como les mencionaba antes, el cambio climático se está manifestando a través de la elevación de la altura gradualmente, ¿no? Un grado puede parecer muy poco, pero en realidad a escala regional ese grado afecta de manera muy devastadora, ¿no? Haciendo que, por ejemplo, tengamos inviernos que sean inusualmente cálidos o sino que sean mucho más intensos de lo que han sido antes, ¿no? O que cambie radicalmente el clima, como han debido notar en la actualidad que está pasando en la misma ciudad, ¿no? Y esto es bastante importante recalcar porque no nos estamos pudiendo adaptar de una manera rápida como deberíamos, digamos, ¿no? Todo esto que cada día realizamos como en nuestras actividades extractivas, ¿no? Otro aspecto fundamental es el tema de seguridad alimentaria. Esto está relacionado con el aprovechamiento del recurso hídrico, ¿no? Y con la variabilidad climatológica. Muchas especies, por ejemplo, de carácter agrícola, no pueden sobrevivir al nuevo clima que estamos enfrentando hoy en día, a las elevaciones de temperatura o a la precipitación que está haciendo que se generen distintos tipos de inundaciones, ¿no? Entonces, incluso se están manifestando heladas bastante fuertes en zonas donde no se deberían llevar a cabo este tipo de situaciones, ¿no?
Entonces nosotros estamos vulnerando nuestra seguridad alimentaria, ¿no? Y esto también se traduce en el tema económico desde la perspectiva que también muchas veces las actividades agrícolas, ganaderas como tal, también son vistas para exportación, por ejemplo. Pero si es que nosotros no podemos satisfacer nuestra propia seguridad alimentaria como tal, ¿no? Entonces nos afecta desde esta perspectiva también el cambio climático, ¿no? Y bueno, en el tema de accesibilidad al recurso hídrico, esto es bastante importante también, ya que nos afecta desde lo que les decía inicialmente, ¿no? Por ejemplo, la pérdida de los glaciares, que no nos permite como que aprovechar esta agua dulce para potabilizarla para nuestro consumo. Asimismo, también no nos permite utilizar este recurso hídrico para lo que serían los distintos sistemas de riego, ¿no? Vulnerando nuestra seguridad alimentaria, ¿no? Y asimismo, la escasez de estos recursos hídricos, como por ejemplo lo que ha pasado en el lago Popó, que deja un montón de especies que pierden su ecosistema y que pueden llegar a morir como tal, ¿no? Entonces, este es un tema sumamente importante debido a la variación climatológica que se tiene. Nuestro recurso hídrico se ve vulnerado. Todas las cuencas que componen nuestro país, por ejemplo, el caudal del mismo, de los ríos, por ejemplo, se puede ver afectado por este tema, debido a que la dinámica hídrica como tal en el país va a ir cambiando progresivamente de manera muy, muy rápida, muy drástica, haciendo que no podamos aprovechar de buena manera lo que sería el recurso hídrico en el cambio climático, ¿no? Y obviamente tenemos también las afectaciones a la biodiversidad, tanto flora como fauna, ¿no? Desde la fauna, perdón, desde la flora, por ejemplo, distinto tipo de especies arbóreas, distinto tipo de helechos, distinto tipo de plantas como tal, no se pueden adaptar a lo que sería la elevación de la temperatura, a la escasez del recurso hídrico, por ejemplo, entonces tienden a desaparecer. Y si este tipo de plantas que, por ejemplo, eran de algún tipo de alimento, de alguna especie herbívora, ya no tienen alimento, entonces puede tender a desaparecer también, ¿no? O también se dan fenómenos en los cuales las especies van migrando de un lugar a otro porque no se pueden adaptar al presente ecosistema que ha sido vulnerado. Entonces se convierten en especies invasoras, las cuales pueden ser como un depredador inesperado o pueden ser depredadas y asimismo desaparecer en el tiempo, ¿no? Todo esto se está manifestando de una manera muy rápida que realmente no nos estamos pudiendo adaptar, ¿no? Y esto se traduce también en distintos tipos de aspectos bastante fuertes en lo que sería la preservación de nuestro ecosistema, de nuestro medio ambiente, ¿no? Como pueden ver, las especies, tanto de fauna y de flora, son fácilmente vulneradas por el cambio climático como tal, ¿no? Perdón. Y ahora, ¿qué podemos hacer nosotros para mitigar, para ser resilientes con el cambio climático, ¿no? Inicialmente, valga la redundancia, llevar a cabo de acciones de resiliencia ambiental. ¿Qué significa todo esto? Vamos a necesitar que se promueva la educación ambiental en todos sus niveles, ¿no? Es decir, comenzar a hablar y sensibilizar este tema desde el colegio, ¿no? A niveles superiores, ¿no? Realmente hacer una sensibilización del tema medioambiental, cosa de que nosotros seamos partícipes del desarrollo sostenible y del cuidado de nuestro propio medio ambiente también, ¿no? También está el hecho de fomentar el desarrollo sostenible, es decir, fomentar a políticas de Estado, a decretos y leyes que fomentan a la protección de nuestros ecosistemas, que fomentan a la protección y a la buena utilización de nuestros recursos hídricos, y asimismo que todo se enmarque en una diversidad de productividad que no sea extractiva y que nos permita mantenerla a nivel generacional. Invernadero y también dentro de lo que sería la planificación territorial, ¿no? Como les mencionaba inicialmente, los planes de uso de suelo es de mucho cuidado en cada departamento para que nosotros podamos entender y comprender dónde se ubican las áreas verdes que nosotros necesitamos proteger para ser
cosechando el agua de lluvia y otras actividades que se promueven para no utilizar indiscriminadamente el recurso hídrico y no malgastarlo, por así decirlo, ¿no? También es necesario fomentar a lo que sería la ley 3, nuestros ecosistemas y nuestra biodiversidad, para que asimismo nos adaptemos de buena manera al cambio climático, ¿no? Y asimismo optimizar lo que serían las áreas agrícolas y ganaderas, cosa que de esta manera no necesitamos que se expandan de una manera exponencial, como ya ha pasado el año pasado con el tema de la chiquitanía, por ejemplo, ¿no? Y los compromisos internacionales que nosotros tengamos, como el de la COP25, entre otros, realmente ver la mejor manera de cumplirlos para mantener nuestros niveles de emisividad de gases de efecto invernadero, para que nos adaptemos de buena manera al cambio climático y podamos llegar a sobrevivir lo que serían los efectos del mismo, ¿no? Que actualmente estamos en un alto riesgo de sufrir estos impactos como tal, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, ingeniero Marco. Vamos a dar paso a nuestro siguiente panelista. Ya me están llamando a mí, no escucho. Por favor, Sofía, si puedes presentar a la licenciada Susana. Adelante, Sofía. Tienes el micrófono desactivado. Ahora sí. Hola. Hola, te escuchamos, Sofía. Adelante. ¿Sí me logran escuchar? Perfecto. Muy bien. Vamos a empezar, por favor, con la presentación de la licenciada Susana Mejillos, de nacionalidad boliviana, nacida en la ciudad de La Paz, de profesión economista. Tiene máster en agroecología y desarrollo rural sostenible, especialidad en metodologías participativas de monitoreo y evaluación agroecosistemas. Experiencia de trabajo, 25 años de trayectoria profesional. Trabajó en instituciones prestigiosas y reconocidas en el país, como son el Centro de Investigaciones y Promoción del Campesinado, CITCA, y Fundación Tierra Regional Altiplano, siendo directora regional en ambas instituciones. Actualmente trabaja en Helvetas Swing Intercorporation como especialista en desarrollo agropecuario, dentro del subprograma de desarrollo económico y emprendimientos inclusivos. Fue parte del equipo técnico del proyecto de agricultura resiliente en la temática de incidencia política y actualmente coordina proyectos de papas nativas. Reconocimiento y habilidades de interés. La Junta Interamericana de Agricultura, JIA, le otorgó en la gestión 2009 la Premiación Interamericana a la Contribución de la Mujer al Desarrollo Agrícola y Rural. Damos la palabra de esta forma a la licenciada Susana Mejillos. Adelante, licenciada. Bien, gracias, Sofía. Licenciada Susana, puede empezar con su presentación, por favor. Está con el micrófono desactivado. Está con el micrófono desactivado. Por favor, si lo pueden habilitar el micrófono. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Muy buenas. ¿Sí? ¿Me escuchan? Perfecto. Sí. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. El tema, la presentación anterior creo que ha sido muy pertinente y me da pie a todo lo que voy a exponerles. En primer lugar, quisiera hacerles conocer que gran parte de la presentación que voy a realizar está en base a un diplomado que se realizó en la gestión 2018 denominado Resiliencia de la Infraestructura con enfoque de reducción de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático, que organizó Helvetas junto a la Universidad Católica
Este material, varias partes del material son insumos de este diplomado. De la misma manera, algunas lecciones aprendidas del proyecto de agricultura resiliente que se ha ejecutado desde el 2012 hasta el 2019. Entonces, inicio mi presentación. Voy a abordar 4 puntos. El primero es contexto, tendencias y desafíos. Una primera parte donde estaría hablando de adaptación al cambio climático y reducción de riesgos de desastres. Una segunda parte, resiliencia. Y una tercera parte, experiencias desde el proyecto de agricultura resiliente. Varios de los temas que voy a abordar, al final de la exposición están los links para poder tener acceso a mayor profundidad de esta información. En el contexto tendencia y desafíos, creo que es importante mencionar 4 aspectos. El primero, ante el COVID, nos desafía, yo creo, para cambios incluso de paradigma, y uno de los temas ampliamente agendados es la producción de alimentos, dado los efectos esta vez del cambio climático, para, por ejemplo, adaptación productiva, mitigación y resiliencia productiva para sostener la producción en el tiempo. Segundo, este contexto también nos impulsa a buscar una agricultura sostenible, adaptada al clima, como una solución integral para mejorar los medios de vida, mejorar la productividad agrícola, aumentar la resiliencia, aumentar las capacidades para la adaptación y mitigación al cambio climático. Tercero, otra de las tendencias que hemos visto en estos meses es la fuerte digitalización. Yo creo que tanto a mediano y largo plazo el mundo va a ser más digital, menos movilización, se va a presentar una crisis económica, se van a profundizar las brechas, van a haber más pobres y se van a caer los ingresos. Pero al mismo tiempo se abren nuevas oportunidades para responder a estos nuevos desafíos y a estas nuevas crisis. Si bien hay muchos sectores que se tensionan con la pandemia, por ejemplo, la laboral, educación, salud, yo creo que la económica tiene en mi entender mayor importancia porque nos impondrá nuevos esquemas y formas de hacer negocios y sobre todo el abastecimiento de alimentos. Quizás antes de entrar a la primera parte, yo creo que al momento hay una crisis global que pone en riesgo la existencia de la humanidad y esa es la crisis climática, como muy bien lo enfatizaba el primer disertante. Y paralelo a esto, ahora estamos viendo la crisis del COVID-19, pero que está enmarcada en esta crisis de cambio climático. Esta pandemia es intensa en daño y efímera en tiempo, mientras que la crisis climática es progresiva en daño y permanente en el tiempo. En la pandemia, por ejemplo, la prevención es la cuarentena, como estamos haciendo aquí en nuestro país, y la cura es la internación. En el caso del cambio climático, la prevención es la adaptación y la cura es la reparación. El punto, yo creo, es preguntarnos por qué somos tan estrictos y aislamos a las personas que contagian a otras personas y somos condescendientes con las personas y acciones que contaminan el planeta. Yo creo que ambas acciones ponen, que pueden salvar vidas, en el caso, por ejemplo, de la pandemia, y en el caso del cambio climático, medios de vida, requieren rupturas, yo creo, en lo que estamos haciendo y lo que se necesita hacer, ¿no? Yo creo que las acciones que se están llevando adelante nos reta a subir un escalón más para responder con eficacia a este tipo de crisis. Ya entrando en la primera parte, hablando de adaptación al cambio climático y reducción de riesgos de desastres,
Hay un estado del arte de las políticas nacionales que responden a esta temática. Inicialmente está la Constitución Política del Estado, la Ley Marco de Autonomías, pero yo creo que ya la Ley Marco de la Madre Tierra nos da varias bases y orientaciones. Por ejemplo, nos habla de capacidades para la prevención y gestión de riesgos, el desarrollo de capacidades y recuperación de saberes, políticas, estrategias, planes para la mitigación y la adaptación al cambio climático, todas referidas al cambio climático. No sé si me están escuchando. Sí, estamos escuchando, perfecto. Perfectamente. Sí, estamos Continúo. escuchando perfectamente. Continúo. Sí, perfecto. Lo otro es que hay una autoridad plurinacional de la Madre Tierra en nuestro país, que está bajo tuición del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Esta autoridad tiene una visión estratégica y tiene autonomía de gestión administrativa, técnica y económica. Es responsable de ejecutar estrategias, planes, programas y proyectos, formularlas y hacer la administración. Pero esto lo va a hacer a través de mecanismos de mitigación, mecanismos de adaptación y un fondo plurinacional de la Madre Tierra. Y actúa, pero en el marco de una política de cambio climático para vivir bien y un plan plurinacional de cambio climático para vivir bien, como un enfoque transversal e intersectorial, que es muy importante tomarlo en cuenta. Otras leyes que marcan todas estas acciones para la reducción de riesgos contra desastres y adaptación al cambio climático, menciono está la Ley 77, que es del Sistema de Planificación Integral del Estado, la Ley Marco de Autonomías, la Ley 602, que vamos a hablar con un poco de detalle en las siguientes diapositivas, y hay una normativa de preinversión. Y en el marco de esto está el Plan General de Desarrollo Económico 2016-2020, que aún está vigente, y la Agenda 2025. La Ley 602 de Gestión de Riesgos tiene como objeto regular el marco institucional y competencial de la gestión de riesgos en dos temas bien importantes, que es la reducción de riesgos y la atención de desastres y o emergencias. En el primer caso, para hacer acciones de prevención, mitigación y recuperación, y en el segundo caso, preparación, alerta, respuesta y rehabilitación. Todo esto, todo este tema de gestión de riesgos está ocasionado por amenazas tanto naturales, tecnológicas, antrópicas, y se presentan vulnerabilidades tanto sociales, físicas, económicas y ambientales. También después de la ley 602 sale un decreto, el 2342, que reglamenta esta ley de 602 y nos da como retos que esta gestión de riesgos es un proceso social permanente que debe ser asumido por todos los actores y sectores de la sociedad, y ahí es que se incorpora el rol de los gobiernos municipales. Entonces, frente a esto, en su artículo 18, por ejemplo, indica que el nivel central del Estado debe coordinar con las entidades territoriales, que en este caso hablamos de municipios, con los siguientes procedimientos: normativas específicas en materia de gestión de riesgos, articulación y coordinación con otros gobiernos departamentales y municipales, planes de emergencia, planes de contingencia, en coordinación con la sociedad civil. Pero yo creo que hay un reto, que es incidir desde la adaptación al cambio climático y la reducción de riesgos de desastres en las cadenas de impacto en el desarrollo, sobre todo en nuestro país. Y ya lo decía mi antecesor, uno de los temas importantes es la seguridad y soberanía alimentaria, donde se están presentando, por ejemplo, desnutrición, que ahora en la actualidad se está hablando mucho de la malnutrición. Por un lado la desnutrición, por el otro lado el sobrepeso y la obesidad, que nos lleva a altos índices de diabetes, hipertensión y otras enfermedades crónicas.
y también la inseguridad alimentaria y el tema de la esperanza de vida. La agricultura con elementos como riego, temas de producción y el tema de agua. Y en el caso de la economía, la reducción del PIB, el incremento de la mortalidad, el tema de migraciones y vemos el tema de infraestructura, caminos, puentes, viviendas, y cómo estos eventos extremos, como inundaciones y huracanes, afectan todos estos aspectos. Yo creo que este desafío nos llama a aplicar principios de adaptación eficaz. El primero es adaptación específica al lugar y contexto. No existe, yo creo, un método para todas las situaciones. La reducción de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático considera la dinámica de la vulnerabilidad, exposición y su relación con el desarrollo. Yo creo que esta articulación es bien importante para que no se quede no solamente en el marco normativo ni expuesto las razones y las causas, sino más bien articularlo a lo que diariamente nos preocupa, como es el desarrollo. Segundo, planificación y adaptación al cambio climático. Se logra con medidas complementarias a todo nivel, y creo que aquí es importante resaltar que debe haber una coordinación multinivel y multiactor. Desde el nivel nacional, departamental y municipal, deben interactuar tanto actores públicos, privados y sociales, proteger los grupos más vulnerables, en nuestro caso para Bolivia, en el sector rural, mujeres, jóvenes, niños, niñas, diversificación económica, políticas y marcos jurídicos, apoyo financiero. El tercero, reducir la vulnerabilidad y exposición a la variabilidad climática actual, apoya a mejorar condiciones de bienestar social y económico. ¿Cómo organizar nuestras acciones? Yo creo que aquí hay un listado de qué cosas se pueden hacer en adaptación a ambientes degradados y en reducción del riesgo a desastres. Cito algunos. Ustedes lo pueden leer, por ejemplo, producción de cosechas resistentes a sequías, uso de fertilizantes y pesticidas orgánicos, planes de seguridad de agua, control de enfermedades, gestión forestal sostenible, mantenimiento de la biodiversidad, una agricultura sostenible, sistemas de alerta temprana, entre otros. A nivel internacional, de la misma manera, la Organización de las Naciones Unidas ha planteado estrategias para la reducción de desastres, las cuales se revisan y actualizan con conferencias mundiales. Ha habido diversos hitos importantes en el planteamiento de estrategias globales para la reducción de desastres, con las conferencias mundiales tanto el año 1994, 2005 y 2015. Actualmente las estrategias mundiales sobre reducción de desastres están planteadas en el marco de la acción de Sendai 2015-2030, que considera los siguientes aspectos prioritarios: comprender el riesgo de desastres, fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para gestionar dicho riesgo, invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia, aumentar la preparación para casos de desastre a fin de dar una respuesta eficaz y reconstruir mejor en los ámbitos de la recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción. Algunas ideas de medidas para la adaptación al cambio climático que se están ensayando y realizando en varios países, en el nuestro también, por ejemplo, repensar el diseño y construcción, mejor dicho, de edificaciones que se adapten y sean resilientes a las nuevas condiciones del clima. Aquí cito, por ejemplo, desde Elvetas, con el proyecto de reducción de riesgos contra desastres, en coordinación con varios ministerios, se ha generado un instrumento que se denomina ARU, que es un instrumento metodológico que permite, por ejemplo, no solamente a los gobiernos municipales, departamentales y nacional, poder tomar medidas para que todas las construcciones que se realicen sean resilientes al cambio climático.
Esto lo pueden encontrar en la página web del Ministerio de Desarrollo Rural. Segundo, restauración de franjas protectoras de drenajes y corredores biológicos, reforestación en zonas críticas, altas pendientes y zonas bajas o planicies, sistemas de alerta temprana, educación ambiental y empoderamiento comunitario, protocolos de emergencia y programas de capacitación, agricultura urbana, agricultura que se adapta. De la misma manera, agua potable, protección y conservación de humedales, energías sostenibles, transporte eficiente, investigaciones importantes, ciencia y tecnología para bajar la incertidumbre, articular la gestión del riesgo a la planificación territorial, el conocimiento ancestral y replantear los modelos de desarrollo, por lo menos a nivel local. Ya aterrizando en cómo se institucionaliza la gestión de riesgos en Bolivia, yo creo que uno de los ministerios que ha aterrizado y ha dado lineamientos, metodologías, ha sido el Ministerio de Defensa a través del BIDESI, el cual está desarrollando acciones de institucionalización de la gestión de riesgos en Bolivia, en su rol responsable de definir políticas, estrategias y de coordinar e implementar las acciones de gestión de riesgos de corto plazo, implementando procesos que se establece en la Ley de Gestión de Riesgos 602, con el fin de establecer una cultura de prevención y fortalecimiento institucional de las capacidades de los gobiernos municipales para la gestión de riesgos. Entonces se impulsa estos lineamientos para la conformación e implementación y organización y funcionamiento de esta ley de gestión de riesgos y su reglamentación. Toda esta iniciativa ha sido apoyada por un proyecto DIPECHO número 11, que es un conjunto de varias instituciones que han ayudado a este ministerio. Este libro es el resultado de un proceso de construcción entre la sociedad civil y los técnicos y autoridades de los gobiernos municipales, Defensa Civil. Ha estado el Consorcio de Ayuda Humanitaria en Bolivia, el Sistema de las Naciones Unidas, entre otras, abarcando desde el diseño, validación, socialización y su actualización a través de procesos de implementación, principalmente en gobiernos autónomos municipales de Bolivia, La Paz, Oruro, Potosí, Sucre y Cotapata. Yo creo que es importante este documento ya en extenso para verlo con mayor detalle, donde se da una forma de hacer tanto la ley municipal como la reglamentación. Está al final de la presentación con un link que nos lleva al Ministerio de Defensa y nos abre una caja de herramientas donde están un sinnúmero de lineamientos y metodologías, y una de ellas es, como les decía, los lineamientos para la elaboración e implementación de la Ley Municipal de Gestión de Riesgos y su reglamento. El propósito es brindar a los gobiernos municipales lineamientos técnicos básicos que orienten y faciliten el desarrollo de un proyecto de ley de gestión de riesgos para municipios. ¿Por qué la ley? Tanto a nivel central, como lo manda la Ley 602, las entidades territoriales autónomas tienen la responsabilidad de prevenir y reducir el riesgo de desastres. ¿Y qué debe contener esta ley? Y ahí ustedes pueden ver los diferentes puntos, toda la estructura de coordinación con el COMURADE, análisis del riesgo y elaborar mapas, incluir a la gestión de riesgos en sus PTDIs, asignar recursos financieros, garantizar planes y programas en gestión de reducción de riesgos, desarrollar mecanismos de transferencia de riesgos. El artículo 100, parágrafo 3 de la ley 031 establece que es una competencia exclusiva de los gobiernos municipales, por otro lado, y también lo respalda el tema de la autonomía municipal, que está constituido por un consejo municipal que tiene la facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa para hacer este tipo de leyes, y un órgano ejecutivo. Y sabemos que tanto la autonomía departamental, municipal, la autonomía indígena originaria campesina y la autonomía regional tienen igualdad jerárquica con el nivel central del Estado. Y entre las competencias municipales hay 43 competencias
y está previsto tema de gestión de riesgos y atención de desastres naturales. El proyecto de ley está compuesto por 5 títulos, 47 artículos y disposiciones transitorias, mejor dicho, como están en el modelo desarrollado en el texto que les citaba. Está como título 1, disposiciones generales, título 2, gestión de riesgos, título 3, previsiones presupuestarias y financiamiento para la gestión de riesgos, título 4, situación de desastres y o emergencia, y sistemas de información y alerta para la gestión de riesgos. Y he cortado un pedazo del texto donde ya se desarrolla el modelo de anteproyecto de la Ley Municipal de Gestión de Riesgos, que indica claramente que este modelo sirve para las categorías A, B y C de los municipios y tranquilamente, ya contextualizando a cada municipio, se puede elaborar en forma rápida y proceder para la elaboración de su reglamentación. Ahora quisiera entrar a un tema importante. ¿Por qué considero que el ámbito municipal es un espacio estratégico y podría tener mayor viabilidad y eficacia si queremos implementar una ley nacional como es la Ley 602? Primero, porque hemos visto en estos últimos casi 10 o 15 años que hay una baja inversión en los gobiernos municipales en temas productivos, ni qué decir en temas de, por ejemplo, de atención a emergencias. Y yo creo que ese más bien es una oportunidad para revertir esta tendencia. Un segundo elemento, que hay una débil articulación entre los niveles nacional, departamental y municipal, y creo que el poder efectivizar esta ley 602 en el ámbito municipal podría articular estos 3 niveles. Y ahí están todo el respaldo normativo que puede apoyar a los gobiernos municipales. Por otro lado, como un tercer elemento, está la Constitución Política del Estado, que nos habla de la capacidad legislativa, y entrando y consultando en la página web de una instancia que asesora a los gobiernos municipales y hace la inventariación de todas las normativas legales que salen en los 3 niveles, como es el SEA, el Servicio Estatal de Autonomías, veíamos que en los 4 años después de la Constitución Política del Estado, apenas el 13% correspondía a nivel municipal, y este 13% hablaba que la mayoría de la normativa legal establecida estaba referida a la aprobación de POAs, leyes para cambio de calles, o sea, para varias otras cosas, pero no para temas estratégicos. Yo entiendo que en estos últimos años ya ha crecido el nivel de capacidad legislativa en los gobiernos municipales y muchos están desarrollando normativas dirigidas a seguridad alimentaria, cambio climático, gestión de riesgos, y creo que los que quieran entrar a mayor detalle pueden entrar a la página web del sistema del SEA que les mencionaba, donde ahí hay una inventariación, e incluso los gobiernos municipales pueden acceder porque dan asesoramiento técnico para elaborar este tipo de leyes municipales, solamente realizando una carta de solicitud. Un cuarto aspecto es que también en la Constitución Política del Estado las organizaciones sociales ya tienen el derecho de hacer gestión de políticas públicas y leyes, y esto creo que es poco conocido, poco apropiado por la sociedad civil, no están aprovechando, se encuentra en los artículos 241 y 242, también se ha previsto esta participación en la ley 144 en su artículo 11, y son pocas las organizaciones sociales que junto a sus gobiernos municipales hacen una acción colectiva y están contribuyendo a gestionar política pública y leyes municipales a favor de los temas que les preocupa, que en este caso sería el tema del cambio climático, el tema de la seguridad alimentaria. Por tanto, yo pienso que el ámbito municipal es un espacio estratégico porque va a permitir solucionar la tensión entre la materia normativa
nacional sobre seguridad alimentaria y su falta de aplicabilidad efectiva. Yo creo que hay una tensión y se puede solucionar si aprovechamos este espacio que son los gobiernos municipales. Por tanto, la política pública municipal nos da la posibilidad de tener una visión de largo plazo, un instrumento de trabajo concreto, y la ventaja es que está cercano con los pequeños productores, con las organizaciones, con las instituciones públicas y privadas que trabajan en su territorio. Por tanto, las políticas municipales locales gestionadas de abajo hacia arriba se convierten en un curso de acción colectivo que moviliza recursos, involucra todo un conjunto complejo de actores sociales, públicos y privados, los cuales plantean a través de un proceso participativo soluciones innovadoras a problemas con un alto grado de consenso y compromiso que promueve la cooperación entre todos los actores. Yo conozco un sinfín de experiencias de este tipo y yo creo que está faltando hacer la sistematización, porque algo importante para hacer acciones contra el cambio climático, que reduzcan los riesgos climáticos y puedan hacer acciones de cambio climático, es poder aprender las lecciones, que vean otras organizaciones, otros gobiernos municipales, que podría ser posible elaborar este tipo de leyes con amplia participación de la sociedad civil. Aquí presento que según la ley 482 hay un procedimiento legislativo para la aprobación de leyes municipales en su artículo 23, que nos habla que hay una serie de pasos que tiene que dar la instancia, el actor que proponga esta ley, y pueden ser, por ejemplo, la ciudadanía y ciudadanos comunes y corrientes, organizaciones sociales, concejalas y concejales, el órgano ejecutivo, que pueden presentar una propuesta de ley. No necesariamente es un asesor o es una instancia pública, también puede hacerlo la sociedad civil. Entonces, un primer paso es el proyecto de la ley municipal, que tiene que ser recepcionada por el Consejo Municipal. Una vez que llega al Consejo Municipal, el Consejo en pleno designa una comisión al cual le corresponde esa temática, hace una revisión y hay dos alternativas, una que diga sí procede y otra que diga no. Cuando sí procede, lo hace a través de un informe técnico legal de la comisión y de este proyecto de ley municipal, y un informe que garantiza también la sostenibilidad financiera, cuando es presentado por un miembro del órgano legislativo y compromete sobre todo recursos económicos. Y habiendo hecho esto, pasan al cuarto paso, que ya es la consideración del Pleno del Consejo Municipal. Es tratado en grande y en detalle para su aprobación. Claro, hay la posibilidad de que sea rechazado, que se modifiquen algunos artículos, pero si hay todo este proceso, yo creo que lo más probable es que sea aprobado y es remitido al órgano ejecutivo, el cual puede pasar sin observaciones a su promulgación o tener observaciones que tiene que responder el Consejo Municipal. Entonces, es una serie de pasos. Aquellos gobiernos municipales que tienen una ley de ordenamiento jurídico ya toman en cuenta este artículo 23 y también adecúan estos procedimientos, ya no solamente para las leyes, sino para la elaboración de reglamentos. Pero aquellos que no lo tienen, rige este artículo 23 de la ley 482 para todo este procedimiento para la aprobación de leyes municipales. En la segunda parte, que ya hablamos de resiliencia, hay varios usos del concepto de resiliencia. Por ejemplo, en el tema de desarrollo territorial se usa para describir y explicar por qué algunas ciudades que padecieron un agudo declive consiguen revitalizar su economía, regenerar su tejido social y renovar sus espacios deteriorados, mientras que otras muchas no encuentran cómo lograrlo. Un concepto de UNSDIR nos habla de la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad
expuestos a una amenaza para resistir, absorber, adaptarse y recuperar de sus efectos de manera oportuna y eficaz, lo que incluye la prevención y la restauración de sus estructuras y funciones básicas. En estas dos fotos podemos ver un ejemplo de territorios poco resilientes y más resilientes. Entonces, en la primera foto se ve que hay poca preparación de las instituciones y de la comunidad, la falta de planificación y el desconocimiento de los riesgos hacen que las poblaciones sean más vulnerables a los desastres. Y de estos municipios, de este tipo de territorios existen seguramente muchos. Están también los territorios más resilientes. La prevención de desastres implica identificación y reducción de riesgos, ordenamiento urbano, manejo adecuado de los recursos naturales, acción institucional y participación comunitaria, aspectos que son esenciales y aparecen en los PTDIs. Y articula a todos los actores y se puede lograr. Todos los caminos conducen a la resiliencia. Creo que sí, tenemos varias voluntades que unen a varios actores y la resiliencia es un proceso permanente en la vida que se crea y se recrea. Es importante conocer para resistir y permanecer, adaptarse positivamente, no conformarse, prepararse para afrontar, recuperarse rápidamente para transformar la realidad local. Y ahí tenemos el marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres, 2015-2030. Por otro lado está el Acuerdo de París sobre cambio climático, la cumbre mundial humanitaria, el tema de Hábitat 3, están los objetivos de desarrollo que están respaldando todo este tema de la resiliencia. Los retos y desafíos hacia la resiliencia está, yo creo que respaldada por todos estos acuerdos de acción, pero también desarrollado, puestos en reto, las capacidades físicas, naturales, humanas, sociales y financieras para poder disminuir las vulnerabilidades y trabajar el tema de amenazas. Hay factores de resiliencia muy importantes que se deben tomar en cuenta y uno es la económica. Comprende seguridad de los ingresos, acceso a mercados y empleo, diversidad, flexibilidad de los medios de vida, servicios financieros. Está la humana, que nos habla de la seguridad alimentaria, salud, educación. Está la medioambiental, que nos habla de uso de la tierra, acceso a recursos naturales, tema de la sostenibilidad, que es importante. Institucional, que nos habla de recursos, planificación, capacidad de respuesta, rendición de cuentas, Estado de Derecho. Social, comunicaciones, redes de apoyo, organización, inclusión, resolución de conflictos. En el tema cultural, transferencias de conocimiento, sistemas de creencias y costumbres. Política, liderazgo, participación y representación. Y física, infraestructura, suministro de agua y saneamiento. Yo creo que hay varios desafíos y entre los principales para crear capacidades tanto de resiliencia económica, social, sanitaria y cultural de las personas, las comunidades, sus bienes, así como del medio ambiente, son políticas públicas para la prevención y gestión de riesgos a desastres, los mecanismos de adaptación y mitigación ante el cambio climático, la gobernanza para la resiliencia, la inversión, que implica inversiones públicas, pero también privadas para la prevención y reducción del riesgo de desastres, normativas e instrumentos para que la inversión incorpore en todas sus fases de diseño y ejecución la gestión de riesgos a desastres. Está también el conocimiento, la preservación del recurso hídrico, la gestión de residuos, la educación para la ciudadanía, el uso de energías limpias para reducir la dependencia de los combustibles fósiles y fortalecer la cultura y educación ambiental y los sistemas de información. No sé si tengo tiempo todavía para que me pueda apurar en la exposición.
Tal vez unos 10 a 15 minutos más, estimada Susana. Necesito menos. Ah, ya, unos Bueno, 10 minutos, sí. ya entrando en la parte de experiencias, que es un poco aterrizar en un terreno concreto, quisiera yo contarles la experiencia de Elvetas con un proyecto concreto que es el de agricultura resiliente, pero sin antes mencionar que hay mucho trabajo de otras instituciones, y en este caso es la FAO, que ha hecho un gran esfuerzo de trabajo con metodologías para la gestión de riesgos de desastres para pequeños productores agropecuarios, que han sido probadas, validadas para su institucionalización. Y yo creo que, al igual que la FAO, la preocupación de Elvetas es cómo desde sus diferentes proyectos lograr sostenibilidad en sus acciones. Y esto es quizás a través de generar modelos que luego esos puedan ser escalados e institucionalizados en los ámbitos municipales, también departamentales e incluso el nivel nacional. Entonces, les contaba rápidamente que la FAO ha generado con todos sus socios y actores proyectos con énfasis en el fortalecimiento de la resiliencia del sector agrícola, cuya estrategia ha sido implementada para asegurar la producción de alimentos de manera segura para la población, por lo cual se ha generado un modelo de recuperación rápida de la producción agropecuaria y de generación de resiliencia para comunidades rurales vulnerables. Ha sido adaptada a diversas condiciones agroecológicas y climáticas, mostrando una gran versatilidad y produciendo excelentes resultados tanto en contextos de sequía como en el caso de las lluvias. Si quieren ampliar la información que ha desarrollado la FAO, pueden encontrar en el libro titulado Colombia, Programa de Resiliencia 2017-2020. El éxito, yo creo, de las acciones que realiza la FAO con varios países reside en los siguientes factores y que ya han sido mencionados anteriormente. Uno, concertación con las comunidades que permite el diseño de acciones por parte de los participantes, convirtiéndoles en actores principales para la rehabilitación de sus sistemas agropecuarios, la generación de capacidades técnicas que ayudan a superar las limitaciones productivas, la mejora de la seguridad alimentaria en comunidades rurales, la producción autónoma de insumos como semillas, abonos, forrajes sin dependencia de mercados y garantizando una producción permanente a bajo costo. La incorporación de medidas y tecnologías para la reducción integral de los riesgos que permite proteger a la producción agropecuaria, el reconocimiento de la sabiduría ancestral de las comunidades, su memoria, historia productiva y patrones de consumo, y la capacitación y el acompañamiento técnico permanentes que está resultando ser un reto, yo creo. Luego, estos modelos agroalimentarios diseñados con el objetivo de solucionar las necesidades de alimentación y nutrición de los grupos más vulnerables, generando conciencia acerca de la importancia de una alimentación saludable y variada. Recuperación de variedades y especies locales como estrategia para la recuperación de la memoria histórica, productiva y medida frente a la variabilidad climática. Me voy a la experiencia del proyecto de agricultura resiliente, que en los años 2012 al 2019, a través de un proceso de sistematización con los propios actores, ha definido cuáles cambios ha generado, cuáles son las lecciones aprendidas, y ha generado un modelo para el fortalecimiento de sistemas productivos de pequeña escala, que ustedes pueden ver en la gráfica. Para mayor detalle, al final está un link, porque este proyecto tiene 4 publicaciones que recogen toda esta experiencia rica que se ha vivido en la provincia Pacajes del departamento de La Paz, en 4 de sus municipios, en alianza con instituciones importantes y relevantes en Bolivia, como es Prosuco y Proimpa. Incluye 7 elementos dinámicos en el tiempo para la continua construcción de la capacidad de resiliencia en el territorio. Primero, está un proceso de gestión de conocimientos locales
e innovaciones desarrolladas a partir de agendas de investigación, innovación participativa, junto con los productores y productoras de estas comunidades. Un segundo, desarrollo de opciones tecnológicas adaptadas al cambio climático y variabilidad climática, buenas prácticas agroecológicas de alimentación. Tercero, desarrollo de servicios de apoyo productivo a nivel comunal e intercomunal. Cuarto, organización a nivel familiar y comunal y municipal. Quinto, políticas e institucionalidad que empujan el proceso. Sexto, incentivos y mercados que jalan el proceso. Y séptimo, factores de resiliencia, flexibilidad, conectividad, bienestar, autonomía y sostenibilidad que las hemos ido midiendo a lo largo de los años de la ejecución de este proyecto. Ha permitido una producción mejorada, resiliente, un mayor consumo de alimentos sanos, diversificados y nutritivos, emprendimientos inclusivos en marcha y normativas locales que integran elementos de resiliencia. Y quisiera referirme por último al desarrollo de la experiencia, pero ya desde la incidencia política. Les decía que una de las grandes preocupaciones del proyecto fue, cuando acabe el proyecto, las diferentes fases, ¿qué se va a dejar? ¿Qué garantiza que continúe en el territorio estas acciones que hemos dejado? Entonces ahí la apuesta es la construcción de una política municipal y la base es este modelo generado, estas lecciones aprendidas, las cuales se tenía el reto de poder vender a los actores del municipio, convencer a sus autoridades originarias, productores, a su gobierno municipal, su consejo, alcalde, y proponerles hacer un proceso participativo de elaboración de esta ley municipal referida a seguridad alimentaria y resiliencia climática. Entonces han habido 3 hitos importantes, un hito se ha llevado el año 2016, que es preparatorio. Ha sido importante un mapeo de experiencias en gestión de política pública municipal y mapeo de actores. ¿Qué otras experiencias hay en nuestro país y en otros países que puedan motivar para que estos actores hagan esta acción colectiva? Un análisis de competencias y marco normativo que respalde estas temáticas, desarrollo de capacidades en incidencia política, generación de evidencias para el proceso de incidencia. No es lo mismo mostrarles en un papel escrito que el propio alcalde, el consejo municipal y las autoridades originarias vayan a ver los cambios generados en las comunidades, y una primera gira de presentación de esta iniciativa por los municipios. Luego hay un segundo hito, que es construcción y aprobación de la política, donde se hace un proceso de motivación y desarrollo de capacidades, elaboración participativa de la política, socialización y validación, aprobación de la normativa y su difusión. Yo creo que este otro hito es muy importante porque habla de la puesta en marcha. Es muy lindo llegar a la aprobación y la promulgación de la ley con participación activa de los actores. Un reto ya de segunda grada ya es que eso se implemente. Entonces ahí, por ejemplo, en el caso de este municipio se han hecho reuniones interinstitucionales del gobierno municipal con todos los actores públicos y privados, se ha elaborado el reglamento de la ley, han participado en diferentes espacios para difundir la experiencia y hay iniciativas ya desarrolladas en camino para implementar esta política. Entonces yo creo que hay que seguir cómo desarrollan este tipo de normativas los gobiernos municipales, porque se pueden sacar lecciones para proponer en otros municipios. Y ya esta secuencia metodológica con mayor detalle, que no voy a entrar porque hay en esta publicación que les hacía mención en la última página. No nos hemos quedado en solo hacer en el ámbito municipal, y aquí ustedes pueden ver un esquemita bien básico de lo que contiene esta ley, que está en varios componentes, uno de transformación y comercialización, se ataca la base productiva, recursos naturales, desarrollo de la capacidad local, pero tiene que haber un fondo de inversión local para esta seguridad alimentaria y resiliencia al cambio climático, y desarrollar una herramienta de gestión para asignar. Y aquí es importante invertir en estas tecnologías de resiliencia al cambio climático y una red de asistencia técnica de Yapuchiris, porque
todo este tema de la asistencia técnica, la extensión, el desarrollo de capacidades que son servicios no financieros, alguien lo tiene que generar y mejor si es un actor que está asentado en el territorio y no depende de los proyectos. Y tiene que haber gobernanza para que se pueda desarrollar. Acabo con esto, además de haber tratado de institucionalizar los resultados de este proyecto en el ámbito municipal, se ha trabajado con el Ministerio de Desarrollo Rural en una mesa técnica nacional de agricultura resiliente que está actualmente liderado por este ministerio, que tiene el objeto de promover la coordinación y articulación interinstitucional para avanzar hacia una agricultura resiliente a través de políticas de sostenibilidad, gestión de riesgos y adaptación al cambio climático. Y sus objetivos específicos es desarrollar, promover e integrar esfuerzos realizados por las instituciones, tanto públicas como privadas, academia y organizaciones, asistir técnicamente a la formulación e implementación de políticas, programas, proyectos, y promover e integrar conocimientos. Una de las acciones de la agenda es, por ejemplo, tomando la experiencia y el trabajo que ha hecho CIPCA en el país, de tener un instrumento para medir la capacidad de resiliencia en diferentes sistemas productivos en zonas agroecológicas diferentes. Se está queriendo proponer indicadores y que sea este instrumento una medición para la capacidad de resiliencia que se puede generar a través de la implementación de los diferentes programas, proyectos, etc. Muchísimas gracias. Y ahí están los diferentes links donde pueden ingresar, donde están todos los materiales que les he ido mencionando. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias. Vamos a dar paso a las preguntas. Si es que hay algunas preguntas, por favor. Bueno, buenas noches. Quien habla es Luis Andrés. Entendemos el cambio climático de resiliencia en Bolivia es muy importante y todos tenemos que tomar en cuenta este problema. La primera pregunta es del licenciado Marco, del ingeniero Marco. ¿Usted cree que el gobierno tiene políticas públicas y si son suficientes para frenar el cambio climático? La otra pregunta es, ¿incidió de alguna manera esta pandemia y la cuarentena en el cambio climático actualmente y existe algún proyecto de este sentido? Es la pregunta. Y para la doctora Mejillones. Sí, perdón, que Marco, si no puede contestar. Sí, claro que sí. Bueno, analizando todo lo que incluso nos ha mencionado la otra disertante, me parece que evidentemente sí existen como que leyes que están fundamentadas en lo que sería la protección medioambiental, ¿no? Como la ley de la madre tierra, de los recursos hídricos y de riesgos, entre otros. Pero cabalmente también existen otras leyes que se han ido promulgando, como la de expansión de la frontera agrícola, entonces, como tal, ¿no? La cual como que de alguna manera promovía los chaqueos y todo eso. Entonces me parece que también habría que analizar este aspecto desde la perspectiva de ser consecuente con estas leyes que están protegiendo el medio ambiente, ¿no? Y no, a pesar de que existan estas leyes, por ejemplo, promover otras que estén como que avalando la posibilidad de entrar a un área protegida, por ejemplo, hacer cierto tipo de exploración para gas o para algún recurso de petróleo, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que deberíamos promover tanto desde este aspecto la consecuencia de estas leyes, ¿no? De protección medioambiental tenemos la 1333, ley de la madre tierra, ¿no? Como las que yo he mencionado. Y asimismo, ser consecuentes con las mismas, ¿no? No promover otras que tal vez pueden tergiversar las que ya se tienen o manipularlas de cierta manera para que se lleven a cabo procesos extractivos que no sean beneficiosos para nosotros, para nuestro medio ambiente y asimismo puedan acelerar lo que sería el proceso del cambio climático, ¿no? ¿Aló? Sí, bien, muchas gracias. Sí, muchas gracias, licenciado. Bueno, para la licenciada Mejillones, ¿a qué se debe que existiendo tantas leyes
e instituciones y si estamos aún con prácticas extractivistas. Esa es la pregunta, licenciada. ¿Me escucha? Sí, sí. ¿A qué se debe que existen tantas leyes e instituciones y si estamos aún prácticas extractivistas? Muy buena la pregunta y yo creo que aquí hay una cosa en lo que dicen las normas y otra cosa es lo que se hace en los hechos, ¿no? Yo creo que esto ya en el planteamiento de las futuras elecciones, yo creo que esto hay que trabajarlo muy bien. Aquellas cosas que se comprometan los diferentes partidos frente al cambio climático y el tema de gestión de riesgos, tienen que aplicarlo, ¿no? Yo creo que hay que trabajar mucho y creo que un espacio importante para empezar a reflexionar, discutir y plantear estos cambios es el ámbito municipal, de hecho. No sé si he respondido. Perfecto. Perfecto, licenciado, muchas gracias. Otra pregunta más para la licenciada. De esta forma, también vamos a continuar con las preguntas realizadas para ambos expositores. Y para el ingeniero, por favor, Marco, también llegaron las preguntas acerca de qué manera se puede soportar todo lo que estamos atravesando con los productos que están llegando ya con muchas cosas y químicos que están llegando a Bolivia. ¿Qué desarrollo sostenible a futuro vamos a poder conllevar para que también nosotros podamos seguir conviviendo con armonía con la naturaleza? Ingeniero Marco, ¿cómo podríamos nosotros seguir viviendo con una sostenibilidad económica también a futuro en base a la resistencia económica y en la ecología? Pero yo pienso que habría que enfocarse en una perspectiva de la matriz productiva nacional desde el desarrollo sostenible, ¿no? Es decir, puntualizando actividades y todo esto bajo decretos y leyes que permitan realizar actividades productivas que sean sostenibles en el tiempo, tanto como la inversión en lo que serían las energías renovables, ¿no? La optimización de sistemas agrícolas, ganaderos, también como que fomentar a la protección de los mismos áreas verdes, como ya había mencionado, y también fomentar la productividad nacional del pequeño y mediano productor en cuanto a la seguridad alimentaria, ¿no? Eso me parece bastante oportuno para que nosotros podamos desarrollar una efectiva resiliencia al cambio climático desde la productividad, ¿no? Me parece muy importante enfocarse en industrias que también fomenten a lo que sería lo que sería el diseño de la perspectiva de una economía que se fundamente en el desarrollo sostenible desde la reutilización, el reciclaje, ¿no? Fomentar a las industrias verdes que puedan incluso fomentar a lo que sería estrategias de captura de bonos de carbono, por ejemplo, ¿no? Y otras más que puedan cuidar nuestros recursos naturales de una manera tal que podamos utilizarlos de manera generacional y en el futuro, ¿no? Cosa de que nos adaptemos de una manera más resiliente a lo que serían las actividades en el cambio climático. Gracias. Gracias, ingeniero. La última pregunta, por favor, para la licenciada Mejillones. ¿Conocen los alcaldes, las consejerías, las autoridades a nivel de Bolivia acerca de estos impulsos de sostenibilidad agroambiental, acerca de lo que usted estaba tocando, los temas de desarrollo sostenible y todo lo demás, licenciada? ¿Conocen nuestras autoridades, los alcaldes, las consejerías y todos los demás acerca de estos temas? Licenciada, la estamos escuchando, por favor. Ya, está bien. Gracias por la pregunta. Y les decía que es un gran reto poder bajar esta información a nivel de los municipios
y creo que una de las acciones es justo lo que les mencionaba, sistematizar estas experiencias, a través de este tipo de plataformas poder difundir. De hecho, sé que se ha realizado un gran esfuerzo desde la FAM, la Federación de Asociaciones Municipales, que tiene un tema específico que justo tiene que ver con esta temática, y ha sistematizado varias experiencias de sus municipios que están haciendo este tipo de acciones. Yo creo que esa es una tarea importante. Lo otro, yo creo que también les falta, yo creo, en muchos gobiernos municipales pequeños, sobre todo de la categoría IB, estar articulados a estas tecnologías, porque, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Defensa, del Videsi, hay esta caja de herramientas con una serie de metodologías que indican cómo afrontar y qué tareas a nivel de normativas y acciones deberían hacer los municipios, pero están ahí en forma digital. Sé que se han publicado, se han hecho eventos a nivel nacional para difundir, pero quizás muchos gobiernos municipales no lo conocen. Entonces, yo creo que una buena plataforma es aprovechar estas asociaciones de municipios, tanto a nivel nacional como departamental, para poder difundir, y a través de redes sociales también me parece importante, y quizás convocar a todos los gobiernos municipales para que puedan conocer, y que sean los propios alcaldes donde se ha desarrollado estas experiencias puedan dar a conocer en su propio lenguaje, viendo un poco el contexto de cómo se puede desarrollar esto en sus diferentes municipios. Gracias. Bien, muchas gracias, licenciada. Ya estamos llegando a la parte final del webinar. Agradecer a Marco, a Susana, un excelente abordaje que hemos escuchado sobre el tema de cambio climático. Bueno, yo voy a hacer un pequeño resumen, una pequeña conclusión sobre estas dos presentaciones, no sin antes hablar de los otros temas que hemos tenido en este ciclo de medio ambiente. Hemos tenido como primer tema de este ciclo incendios forestales en Bolivia. El segundo tema ha sido transgénicos, ¿no? Que nos ha ilustrado con su participación el doctor Enrique Richard. Entonces, y ahora estamos tratando el tema de cambio climático. Entonces, esto es lo que conlleva, tema de incendios forestales y tema de transgénicos son precursores que aceleran lo que es el tema de cambio climático. Ya entrando en la presentación del ingeniero Marco, bueno, él nos menciona y nos habla que el cambio climático en Bolivia está provocando lo que es la pérdida de la agricultura, el deshiele de los nevados en Bolivia, y también nos habla de que debería de existir una planificación territorial, ¿no? Para mejorar los medios de vida. Ya, por otra parte, la licenciada Susana Mejillones nos habla sobre la incidencia política que deberían de realizar los gobiernos municipales frente al tema de cambio climático, y también nos muestra un bagaje de leyes, ¿no? Tenemos la ley 777, tenemos la normativa básica de preinversión, la ley marco de autonomías, etcétera, etcétera. Entonces, estas leyes nos permiten incorporar componentes donde los gobiernos municipales, los gobiernos departamentales y gobierno central debería trabajar en proyectos de infraestructura resiliente, con medidas de mitigación y medidas de adaptación al cambio climático, ¿no? Entonces, hemos visto y estamos viendo que aún los gobiernos municipales y departamentales no conocen o no manejan bien estas leyes. Cuando hablamos de la Ley de Gestión de Riesgos, que es la 602, cuando año tras año los gobiernos municipales sufren por efectos del cambio climático y por factores climatológicos como ser riadas, sequías, heladas, granizadas, están pidiendo siempre ayuda al gobierno nacional. Sin embargo, ellos tienen la potestad de hacer uso de esta ley de gestión de riesgos para hacer uso de sus recursos
poder ayudar a la gente que está damnificada con estos desastres. Entonces, creo que estamos avanzando, creo que tenemos las leyes en Bolivia. Lo que sí nos falta mucho es la socialización, el compromiso de nuestras autoridades para que puedan incorporar este componente de adaptación al cambio climático en sus proyectos. Hoy en día hablamos de proyectos de infraestructura resiliente, hablamos proyectos resilientes agropecuarios, pero en realidad ¿son resilientes? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Son resilientes? Y bueno, pues yo para terminar quiero compartir la pantalla y quiero mostrarles, no sé si pueden ver. ¿Sí? Quiero mostrarles este mapa que de cierta manera ya mostraba el ingeniero Marco en su presentación. Y quiero dejarles con esta espinita. Quiero que sepan el problema que llevamos, que tenemos Bolivia. Es un mapa de vulnerabilidad y podemos ver Sudamérica que se está enfrentando más que todo Bolivia y Paraguay al tema de cambio climático. Es una proyección que se hace hasta el 2050 y precisamente Bolivia se está viendo afectada sobre el tema de cambio climático. Y esta imagen nos debería causar horror. ¿Por qué? Porque el cambio climático en Bolivia lo vemos como un romanticismo. Muchas personas dicen, no, el cambio climático no afecta. El cambio climático ya ha pasado de moda. No, señores. El cambio climático cada día es peor, ¿no? Ahí tenemos las diferentes plagas de langostas que hay en Bolivia, las diferentes virus que se están originando por el tema de cambio climático. Entonces, yo quiero darles una recomendación como ciudadanos verdes y como bolivianos para querer cambiar un poquito esto o detener los efectos del cambio climático. Debemos pues de hacer el uso como ciudadanos verdes de las 3 R's, que es reducir, reciclar y reutilizar. Les aseguro, mis estimados amigos, utilizando estas 3 R's, vamos a aportar al medio ambiente. Entonces, con esto yo termino. Voy a ceder la palabra a la doctora Margot Soria, que es la presidenta del Partido Verde de Bolivia, para que dé la finalización de este webinar. Adelante, doctora. Gracias, Marcelito. Excelente conclusión, excelente mensaje. Muchísimas gracias al ingeniero Marcos Ríos Ruiz, a la licenciada Susana Mejillones. Una vez más, creo que los que hemos asistido y los que estamos asistiendo permanentemente, podemos decir que estamos refrescando la memoria, que estamos aprendiendo y que estamos adquiriendo un compromiso verde muy grande con el país. Este ciclo se cierra con un éxito realmente junto a nuestro Congreso de Ciudadanía Verde y nos deja a los militantes del Partido Verde Ecologista de Bolivia y a los ciudadanos gran desafío que tenemos para cambiar nuestra forma de vida, nuestras formas de producir, nuestras formas de consumir, para poder cuidar la vida en todas sus formas, la vida humana, la vida animal, la vida de la fauna, porque si no, lo que nos espera es trágico. No tendríamos ningún futuro que ofrecer a las futuras generaciones y a nuestros nietos. Muchísimas gracias a los participantes y nos vamos con grandes tareas, con grandes desafíos para nosotros, los verdes, los ecologistas. Les agradecemos mucho a los profesionales el aporte y la actualización. Sí, y gracias a todos los compañeros, los participantes que nos han acompañado en este ciclo. En breve les estaremos avisando cuándo empieza nuestro tercer